en esta parte de aquí. ¿Sí? Miren, aquí hay algunos ejercicios interesantes que sí me gustaría que hiciéramos uno antes ya de cerrar con esto de las funciones inversas. Vean, tenemos el problema 63, el 64. No sé cuál quieren que hagamos, pero ver así rápidamente para que ya pasemos al otro tema. A ver, ¿el 63 o el 64? El 64, profe. ¿64? Sí, profe. Sí. Dice, a ver, dice, un avión se desplaza hacia el oeste a velocidad constante V1 cuando sopla el viento desde el norte a velocidad V2. Vean, aquí está. V1 es la velocidad del avión hacia el oeste y el viento sopla desde el norte. Si sopla desde el norte, quiere decir que va hacia el sur, ¿verdad? Y si se fijan, esta es la velocidad del viento. No oigo. Sí, profe. Ahora, lo que tenemos es algo de física. Tenemos dos vectores que están actuando en este sistema. Un vector es la velocidad del avión y el otro es la velocidad del viento. Y por lo tanto, la velocidad total va a ser la suma de dos vectores que, si recordamos nuestra clase de secundaria, no sé si ustedes en la secundaria llevaron, llevaron en secundaria la materia de física, me supongo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Y en la prepa también, pero fíjense bien, a ver, aquí yo sí les quiero presumir, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, llevábamos matemáticas, español, inglés, física, química, biología, geografía, historia, civismo, educación física, música y educación tecnológica. Eran 12 materias y esas 12 materias las llevábamos los 3 años. No sé si ahora, si les tocó eso a ustedes. Sí, profe. Sí, también llevaron 12 materias, pero esas 12 materias las llevaron los 3 años. Ah, no. No, profe, se iban como cambiando así como la carrera, iban como avanzando. Sí, o sea, como que el física la llevo nada más un año, el año que entra y ya después ya no. ¿Sí o no? Lo mismo química. Acá eran los 3 años. ¿Sí? Eran los 3 años. Esto es algo muy preocupante, ¿eh? Bastante preocupante. ¿Sí? Nomás para que vean. Y no nos quejábamos. Si el profesor nos regañaba, nuestros papás también nos regañaban porque nos habían regañado por algo. ¿Sí? Nomás para que vean cómo está ahora la cosa, ¿no? Preocupante. Bastante. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. A ver, pero no, ya quedamos que no me estén dando el avión, ¿eh? A ver, una señorita. La verdad sí está triste porque además de eso ahora ya están unas reglas muy curiosas de Secretaría de Educación en las cuales en primaria, y no sé si me acuerdo si en secundaria ya las implementaron,
que pasan todos pasan. Se supone que debería de ser como Sí, para sí, que sí. todos aprendan, pero Sí, sí, sí. No, miren, yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Yo les voy a decir una cosa. Yo cuando estaba en la primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, era, pero latosísimo, ¿eh? Yo era de los más inquietos, ¿no? Latosísimo. Casi no me gustaba estudiar, pero empecé a ver cómo mis compañeros, tenía yo compañeros que eran bien estudiosillos, ¿no? O sea, que sacaban 10, 9, y yo decía, bueno, pero pues, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no voy a poder? Y no les miento, ¿eh? Empecé a agarrar los libros y yo solo a estudiar. Por ejemplo, a mí me daba mucho coraje que no sabía las multiplicaciones, porque las multiplicaciones eran así de esas de las grandotas, ¿no? Y yo veía cómo él sí le dio el resultado, le puso bien la maestra, ¿no? La operación, y yo la saqué mal. O sea, y eso me daba coraje, bueno, no, pero era coraje del bueno, ¿no? O sea, decía, no, pues es que yo también debo de poder. Y así empecé, no les miento, llegué a ser de los mejores estudiantes en la primaria, y luego secundaria, y luego preparatoria. Pero fíjense, todo fue por la competitividad en la primaria. El querer ser como los demás, o sea, el querer ser, bueno, no necesariamente querer ser como los demás, sino querer ser buen estudiante al ver que otros de tus compañeros lo eran. Y que obviamente como eran buenos estudiantes, pues todos los respetábamos, porque eso sí existía en la primaria. Quien era buen estudiante, no le echabas bullying, ¿eh? Miren, eso del bullying, yo no sé de dónde se lo sacaron. Claro que sí había bullying y cosas de esas, ¿no? Pero en mis tiempos no le echaban bullying a los inteligentes. Claro, el bullying no es bueno. Eso hay que evitarlo siempre, ¿verdad? Pero era más que nada los compañeritos que eran tímidos, o los compañeritos pues que pues sí eran muy tímidos, ¿no? Más que nada, pero no era bullying, miren, era como carrilla, pero no era carrilla mala onda. Pero los inteligentes, a los curiosos no les echabas bullying. Eso de que los nerds, no, miren, esas son cosas que ni al caso. Yo no sé de dónde lo sacaron. Por lo menos en mis tiempos no era así. Eh, y ahí está, ¿no? O sea, cómo desde la primaria hay que fomentar la competitividad en los niños, desde chiquitos, pero no es mala onda, no es, yo creo que todos nosotros debemos de darnos cuenta que tenemos capacidades, que tenemos aptitudes, y la forma en cómo las vas a descubrir es precisamente invitándote a que seas competitivo, a que las descubras, a que estudies, a que te esfuerces. La vida es de esfuerzo. Hay una palabra muy importante que prácticamente la quieren destruir, y esa palabra se llama meritocracia. Es decir, hacer mérito. La gente que triunfa es por mérito. Tus logros, tus recompensas deben de ser en base al mérito que haces, ¿no? O sea, si yo logro tener un título de ingeniero es porque me esforcé, porque me puse a estudiar, porque sacrifiqué tiempo en hacer mis trabajos, en entender lo que se me hacía difícil. Esos son los méritos. Si yo quiero ser político, si yo quiero ser gobernador, si yo quiero ser diputado, si yo quiero ser presidente, es porque sé que tengo méritos, y esos méritos es que soy una persona que ama a su país, que respeta a los demás, que valora cosas por encima de las cosas materiales,
de que me he dado cuenta de la necesidad de los demás, de las demás, y sobre todo que soy una persona preparada. Y sobre todo que esa preparación me ha permitido darme cuenta que sobre cualquier cosa material están las cosas humanas, hasta cierto punto espirituales, son mucho más valiosas que las cosas materiales. Eso es el mérito. La meritocracia logra que la gente indicada esté en los lugares indicados, que los directores de las escuelas sean los mejores maestros, los mejores académicos, que los directores de los hospitales sean los mejores médicos, los más preparados, los que tienen mayor experiencia, que los jueces sean las personas más honestas, las personas más justas, que los militares sean las personas más valientes y más patriotas. Claro, vean cómo todas esas virtudes las debemos compartir todos, pero como que sí deben de ser un poquito más específicas en este tipo de, en estas personas, ¿no? Por ejemplo, que en las instituciones esté la gente más capaz. Y obviamente eso, ¿cómo lo vas a lograr? Pues en base al mérito, en base al trabajo, en base al esfuerzo, en base a la preparación, en base al ejercicio de esas virtudes, porque la palabra virtud es una palabra que prácticamente ya la quieren borrar, ¿sí? Y virtud es contrario a vicio, ¿sí? O sea, son antónimos, ¿sí? Una virtud es una buena costumbre, un vicio es una mala costumbre. Y esto viene de la ética. Por eso es que ya hasta incluso ya no quieren enseñar ética en las escuelas. O enseñan otras cosas que no es ética, ¿eh? Entonces, pues es algo preocupante, ¿eh? Es algo preocupante. Imagínense, ustedes, tanto niño inteligente, tanto niño que tiene mucha capacidad, que tienen mucho talento desde pequeñitos, y que por un sistema educativo que lejos de fomentar el crecimiento fomenta la mediocridad, porque yo creo que no hay otra. Imagínense qué crimen, ¿no? Que esas personas no puedan desarrollar esas capacidades que tienen. Eso es criminal, ¿no? ¿Sí o no? Es como si a un pájaro le cortaras las alas. Lo mismo. Es exactamente igual. Ustedes tienen alas. Nada más que muchas veces ustedes mismos son los que se arrancan las plumas. ¿Y cómo se las arrancan? Bueno, pues cuando queremos copiar, cuando no queremos estudiar, cuando queremos piratearnos las tareas, pues ahí es, uno mismo está dañándose, ¿no? Pero también el sistema lo hace. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque yo creo que precisamente el que tú descubras esas capacidades que tienes y sobre todo que las explotes y las hagas crecer, pues es lo que te va a hacer feliz. Es lo que te va a hacer crecer como persona, ¿no? Digo, de eso se trata esto. De eso se trata este juego. Claro que juego entre comillas, porque este juego es maravilloso, este juego de la vida, ¿no? Yo creo que por ahí va este sentido, ¿no? Entonces, pues sí, es triste y yo creo que tenemos todos la obligación de, pues, de remediar las cosas, ¿no? De remediarlas. Porque si no lo hacemos, cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más difícil, ¿no? Y sobre todo, pues, cualquier persona tiene muchas capacidades y yo creo que uno de estos crímenes que hace desafortunadamente actualmente los sistemas es
cortar esas alas, ¿no? Esas aspiraciones a que una persona se desarrolle plenamente. Es una cuestión pues muy, muy compleja. Pero bueno, a ver, no sé, ya para que yo me calle, no sé si alguien quiere hablar algo al respecto, si no ya para continuar con el ejercicio. Pues que tienen toda la razón, la verdad. No, tampoco me digas, me digas eso así como, pues sí, acá como que para que vea el profe que soy su... Yo la No sé, apoyo. o sea, también Porque te voy a decir... opino lo mismo que usted. Bueno. Ok, pero miren, todo el choro que yo les platicaba ahorita de la física y de las materias de la secundaria, es porque precisamente si ustedes, en la secundaria a mí mi profe de física, nos decía esto, ¿verdad? Que cuando tenemos vectores se suman y una forma de sumarlos es el método gráfico y aquí uno de los métodos gráficos es el del paralelogramo o el del polígono y aquí tenemos precisamente el método del paralelogramo. ¿Sí se acuerdan, no? Bueno, esto es un triángulo un triángulo no es un paralelogramo es un cuadrilátero, primero que nada, un cuadrilátero, donde sus lados opuestos son paralelos. Pero recuerden que el paralelogramo lo tenemos aquí, mira, si yo por ejemplo trazo la paralela B2, aquí está, luego la paralela B1 aquí está, y la resultante que viene siendo la suma de los vectores, viene siendo la línea que va del inicio de los dos vectores a donde finalizan. ¿Dónde inician los dos vectores? Podemos asumir que inician en este punto, ¿eh? De aquí inicia la velocidad del avión y la velocidad del viento pareciera que inicia aquí, pero no es cierto. Yo puedo aplicar ese principio de transmisibilidad, mover el vector y colocarlo aquí. A fin de cuentas, el viento tiene esta forma, ¿verdad? Entonces yo la puedo poner aquí. Y si se fijan, pues ya se van a estar sumando esos vectores. Eso lo van a ver en la clase de cálculo vectorial. Dios mediante. Es una materia muy padre. Y se ve precisamente que para sumar vectores, pues tienen que tener el mismo punto de aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí el ejercicio nos dice un avión se desplaza hacia el oeste a velocidad constante V1 y el viento sopla desde el norte, o sea que va hacia el sur a velocidad constante V2. El rumbo del avión al sur del oeste, está dado por esta fórmula. Y aquí nos dice ver la figura. Encuentra el rumbo de un avión que se desplaza hacia el oeste a 300 kilómetros por hora si sopla viento desde el norte a 60 kilómetros por hora. Fíjense cómo este avión va muy despacio, ¿sí? Este avión que tenemos aquí pareciera ser un avión, pues bueno, es un avión cuatrimotor, son aviones a reacción, por lo que veo aquí no tiene hélices, o sea que son turbofanes, y generalmente la velocidad de crucero de estos aviones son como entre los 700 y los 800 kilómetros por hora. Yo pensaría que a lo mejor aquí el ejercicio pues es porque el avión casi va a aterrizar, ¿no? Entonces, pues bueno, pero esto nada más un poquito así como de información. Ok, entonces fíjense bien, lo que queremos nosotros es encontrar teta. Teta es precisamente este ángulo que establece la dirección del avión. La dirección del avión, es decir, V1 es la velocidad del avión, pero virtual. ¿A qué me refiero con virtual? Con virtual entre comillas, como que sería la velocidad del avión si no hay viento. Si no hay viento, el avión seguiría este sentido hacia el oeste, ¿sí están de acuerdo? Pero el hecho de que está soplando el viento hacia el sur hace que el avión se desplace y entonces su dirección cambie, ya no sea al oeste, sino que sea al suroeste. ¿Por qué suroeste? Porque va al sur, se va a mover hacia el sur y hacia el oeste. Eso es lo que se conoce como superposición. Se superponen
las dos velocidades que están actuando. Y entonces, teta viene siendo el ángulo que va a determinar el sentido real, porque este es el virtual, les digo, el real va a ser este, la dirección real del avión, ¿verdad? Y obviamente esa dirección real casi siempre se considera como horizontal. Entonces, eso es lo que nos pide. ¿Y cómo sacamos ese ángulo? Pues es trigonometría. Si se fijan, las velocidades vienen siendo los catetos. Aquí tengo yo un triángulo rectángulo, eso es importante. Tengo yo un triángulo rectángulo. Entonces, las velocidades son los catetos y la hipotenusa viene siendo la velocidad real del avión. Entiéndase que V1 es la velocidad virtual del avión y V2 es la velocidad del viento. Entonces aquí le aplicamos trigonometría para sacar teta, pues es con la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y pues está bien fácil, allá nada más sustituiríamos, ¿no? O sea que sería... Fíjense incluso, bueno, ahorita les hago otro comentario. Sería teta igual a tangente inversa o arco tangente, que es lo mismo, de la velocidad. ¿Sí se entiende por qué es así la fórmula? ¿Por qué es V2 sobre V1? Porque obviamente V2, que es la velocidad del viento, es el cateto opuesto. Ahí lo pueden ver de la figura, ¿verdad? ¿Sí o no? Cateto opuesto, cateto adyacente. Esa es la razón. Entonces aquí si yo sustituyo, me va a quedar tangente inversa de 300 kilómetros por hora entre 60 kilómetros por hora. Y fíjense cómo las matemáticas pues son una chulada. Se cancela y nada más nos va a quedar tangente inversa de 5. Sí, porque yo no le puedo sacar tangente inversa a algo que tenga unidades, pero se cancela. ¿Cuánto es esto? Modo DEC. Si les pido modo DEC, ¿qué significa? Hay que configurar la computadora, la calculadora. Por eso, pero ¿qué significa si les digo modo DEC? Grados. Grados sexagesimales. Rápido. $78.69. ¿Cuánto? 78.69. 78.69 grados. Sí. No oigo. ¿Sí? Bueno, ese es el ángulo que va a tener el avión. Y fíjense una cosa muy importante, ¿eh? ¿Cuál es esa cosa muy importante? A ver, voy a presentarles nuevamente la pantalla. Y esto también de mi clase de física de la secundaria, ¿eh? No de la prepa ni de la carrera, de la secundaria. En realidad, V1 y V2 no son velocidad. No son velocidad, son rapidez. A ver, perdón, sí son velocidad. ¿Por qué? Porque dice que es hacia el oeste. Cuando nos den el sentido y el valor, sí es un vector. Acuérdense que la velocidad es un vector. Entonces aquí sí está bien el libro. Efectivamente es velocidad porque nos dice que son 300 kilómetros por hora al oeste. Sí es velocidad, perdón, disculpe. Y lo del viento también es velocidad porque nos dice 60 kilómetros por hora hacia el sur. Eso es un vector. Si nos dijera nada más 360 kilómetros por hora, eso no es un vector, eso es un escalar. Y entonces sería la rapidez. ¿Sí se entiende, no? Sí, profe.
Ahora, Sí. esto se los comento porque a veces nosotros cometemos ese gran error de creer que la velocidad, confundimos la velocidad con rapidez, ¿no? O sea, por ejemplo, si dijera el avión va a 300 kilómetros por hora, eso no es la velocidad, eso es la rapidez. Pero si dices que va hacia el oeste, o que va hacia Querétaro, o que va hacia la Ciudad de México, o que va hacia Cancún, ahí ya es un vector porque ya está incluyendo el sentido, la dirección y el punto de aplicación, que son elementos importantes de los vectores físicos. Bien, vamos a pasar ahora a esta parte que son las funciones exponenciales y logarítmicas. Estas funciones son sumamente importantes, ya las hemos estudiado un poco, ya tenemos algo de base. Bases matemáticas para que ahora ya profundicemos un poco más. Esta es una función exponencial. Si se fijan, la función exponencial consiste fundamentalmente de un número que se eleva a un exponente. Pero aquí viene lo importante. Este número que se eleva al exponente se llama base. Y la base debe de ser un número mayor que 0. Mayor que 0 y diferente de 1. Esas son las características de la base. La base es el número que se eleva a un exponente o a una potencia. Entonces, vean, va de nuevo. La base es un número, una constante que debe de ser positiva y diferente de 1. Y el exponente o la potencia debe de ser variable. Ahora, aquí una cosa muy importante que a veces también nosotros pues hablamos de ello de forma indistinta. De forma indistinta pensamos, a ver, si yo por ejemplo les dijera aquí x cuadrada, ¿qué me dirían? ¿X es potencia o X es exponente? A eso es a lo que yo quería llegar. Si se fijan que tenemos ese detalle, ¿no? A ver, ¿2 es potencia o es exponente? Potencia. Potencia. ¿Alguien más? También me voy por potencia. Ok. Pero habrá quien diga que es exponente, estoy casi seguro, ¿verdad? Que va a haber algunos Sí. que piensen que es exponente. Bueno, ese detalle lo tenemos comúnmente porque a veces no sabemos diferenciar. Por ejemplo, yo les dije aquí, este exponente o esta potencia, pues debe de ser variable. Ojo, voy a corregir. Si este superíndice es variable, va a ser exponente. Si es constante, es potencia. Por lo tanto, efectivamente, aquí es potencia porque este superíndice es constante. Si fuera, por ejemplo, 2 a la x, vean cómo ahora el superíndice es variable, entonces aquí es exponente. ¿Sí se fijan? Aquí el 2 es potencia, aquí, bueno, aquí el superíndice es potencia y aquí el superíndice es exponente. ¿Sí se entiende? ¿Ahora sí ya se quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Cuando es variable es exponente y cuando es constante es potencia. Obviamente, si el superíndice es variable, la base debe de ser constante. Aquí, si se fijan, si el superíndice es constante, se llama potencia y la base debe de ser variable. Pero eso en el caso de las funciones exponenciales y potenciales. O sea, que esta es una función exponencial
y esta es una función potencial. O sea que en las funciones exponenciales, el que es variable es el superíndice, mientras que en las potenciales, el que es variable es la base. ¿Sí se entiende o no? No Sí, hay profe. problema. Ahora, ¿por qué la base no puede ser negativa ni puede ser 1? Muy sencillo. No puede ser 1 porque 1 elevado a cualquier exponente me va a dar 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces, esto en realidad sería una función que... Eso en realidad sería una función que... Constante, ¿no? Constante. Sería una función constante. Por eso es que la base debe de ser diferente de 1. Ahora, ¿por qué no puede ser la base negativa? Esto es más interesante aún. A ver. La base no puede ser negativa por lo siguiente. ¿Por qué no puede ser negativa? Por lo siguiente, fíjense muy bien. X es que cualquier número que Real. si es cualquier número real, significa que puede ser entero. O sea, puede ser racional, puede ser irracional, pero también puede ser entero. ¿Sí o no? Puede tomar valores enteros. Es a lo que me refiero. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Puede ser entero, puede ser par o impar. Y aparte de que también puede ser par o impar, puede ser positivo y negativo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí o no? Pero aquí vamos a dar esto. Puede ser par o impar. Por ejemplo, puede ser un 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Puede ser impar, el cubo, a la quinta, a la 7, a la 9, a la 11, etc. Bien. Si es par, si X es par, vamos a ver, si X es par, menos C a la X es que positivo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos elevando un número negativo a un par. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si X es impar, esto va a ser ¿qué? negativo. Negativo. Entonces, esto es lo que ocasionaría que la función tuviera muchas variaciones en la función. Por ejemplo, vamos a suponer, fíjense, vamos a suponer que fuera f de x igual a menos 2 a la x. Vamos a hacer la tablita. Si x vale menos 3, bueno, vamos con puros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si x vale 1, pues me va a dar menos 2. Con 2, 4. Con 3, menos 8. Con 4, 16. Con 5, menos 32. Con 6, menos 64 positivos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe.
Obviamente tendría yo que darle valores decimales aquí para más o menos bosquejar la gráfica, ¿sí? Para hacer más o menos la gráfica de forma más correcta. Pero aquí hay algo que ya me está alertando. ¿Y qué es eso? ¿Qué es algo que me está alertando? Si se fijan, la función va negativo, y luego positivo, y luego negativo, y luego positivo, y luego negativo. Es decir, hace muchos brincos, hace muchos saltos. Son cambios muy abruptos. Fíjense, por ejemplo, en los números de 1 a 2, y esto entiéndanlo bien, entre los números de 1 a 2, van a ser estos valores negativos. Vean, si no me creen, vamos a checarlo con matemática. A ver. Miren. Voy a graficar el -2. Bueno, aquí nada más le borro. -2 a la X. Y obviamente para que me lo haga, lo voy a graficar, lo voy a hacer de 1, fíjense bien, de 1 a 1.99. O sea, casi a 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Miren, ni siquiera lo hace. A ver, vamos a ver si lo hago. Ni siquiera lo hace. A ver, de 1.1. A ver si lo acepta. No, tampoco. No. A ver, si lo hago de 2.99. A ver si quiere. No, igual y ni lo va a hacer. No, tampoco lo hace. A ver. Tampoco lo va a hacer. No, a ver, pero más rápido. Fíjense, en 1 me da -2. ¿Están de acuerdo? Luego. Sí, profe. Sí, Pero profe. alguien ponga paréntesis, -2, cierre paréntesis, póngale potencia y pónganle 1.5. 1.5 sería en este intervalo, ¿verdad? ¿Cuánto les da? Rápido, por favor. Así como nos dijo que le hiciéramos, a mí me sale error, profe. ¿Dónde? Así como me dijo que le hiciéramos, a mí me sale error. A mí también. A mí A mí también, también, profe. profesor, me da error, lo pone indefinido. Fíjense, hasta la misma calculadora no lo hace, ¿verdad? Fíjense. Ahí está. No, ni siquiera lo hace. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué? Porque estaría dando muchos brincos, estaría dando muchos saltos y más adelante nos vamos a dar cuenta que eso en cálculo, en matemáticas, se conoce como discontinuidades. Bueno, no discontinuidades, perdón, miento. Sí serían discontinuidades, pero la derivada, porque no sería prácticamente derivable en esos valores la función, y se supone que una función como tal debe de tener un número finito nada más, un número finito de discontinuidades, no infinitas. Entonces, por eso es que la base no puede ser negativa, porque tendríamos ese problema. Vean cómo brinca negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y está dando saltos, 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 y eso hace que no sea prácticamente, no se pueda graficar. De hecho, matemática ni siquiera lo puede hacer. ¿Sí se entiende?
Por eso es que la base no puede ser negativa. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ahora, Sí, profe. el dominio de todas las funciones exponenciales son todos los reales, ¿eh? Eso es muy importante, son todos los reales. Bueno, ok. Aquí tenemos estas leyes de los exponentes que ya debemos dominar muy bien. Estas propiedades hay que aprendérselas de memoria, ¿sí? Estas 6, anótenlas por ahí y váyanlas memorizando. Y aquí hay una cosa muy interesante que es la cuestión de las gráficas. Fíjense bien, una función exponencial, su gráfica va a ser de dos formas, principalmente. Fíjense bien. Ya dijimos que una función exponencial tiene esta forma. ¿Sí? Obviamente B debe de ser positivo y diferente de 1. Pero vamos a ver aquí, profundizar un poquito más sobre el comportamiento de B. Si B es mayor que 1, f de x es creciente. Si la base es mayor que 1, siempre una función exponencial va a ser creciente. Y su gráfica va a ser de esta forma. ¿Sí? Esta es así. Pero obviamente si B es mayor que 1. Es creciente. Ahora, si la base es un número entre 1 y 0, si la base es un número entre 0 y 1 más bien, la función exponencial va a ser decreciente. Y su gráfica va a ser así. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Luego, Sí, profe. todas las funciones exponenciales de este tipo van a tener una característica, van a tener dos características muy importantes. Una de ellas es que siempre van a pasar por el punto 0,1. Tanto si la base es mayor que 1, como si la base está entre 0 y 1. Siempre. Si son así. Claro que si aquí ya empieza a meterle desplazamientos y esas cosas, pero si es así, siempre va a tener esa característica. Incluso si yo aquí le pongo un número, acuérdense que si yo aquí le pongo un número, lo que estoy haciendo es alargándolo verticalmente. ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entre más grande sea la base, la función va a crecer más rápido. Va a crecer más rápido. O sea, por ejemplo, va a crecer más rápido. Pero todas van a pasar por el punto 0,1. Y entre la base sea más pequeña, entre 0 y 1, van a decrecer más rápido. Vean. Pero todas ellas van a pasar por el punto 0. Ah, perdón, pero aquí la estoy bregando bien gacho. A ver. Vean cómo va creciendo más rápido, pero todas ellas van a pasar por el punto 0,1. Esa es una característica. Otra característica, que van a tener asíntota horizontal en x igual a 0. ¿Sí se fijan? Tanto si es creciente como decreciente.
No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Esa es una de las, esas son características muy importantes de las funciones exponenciales. A ver. Bueno, pues vamos a... Ah, y les comentaba, miren. Es una tristeza que